regresamos en este rumbo de la mañana y vamos a continuar con los comentarios. Y es el turno del señor Víctor Villanueva. Bueno, en julio del año pasado, el Papa Francisco había dado unas declaraciones que llamó a la atención a toda la agenda mediática y sobre todo a los espacios donde se analizan, se discuten el tema del acontecer del orden mundial. Y desde aquí el Papa señalaba que estamos en la antesala, o básicamente que la humanidad vive en julio del 2022, la humanidad vive un escenario de tercera guerra mundial. Pero resulta que a propósito de su ya 10 años de pontificado, el Papa volvió a hacer un señalamiento ante una cadena de televisión, a la televisión pública de Suiza, RTS, en donde señaló que reiteró su planteamiento y señaló nueva vez lo siguiente, que el mundo enfrenta una guerra de orden mundial, ya que todas las grandes potencias están involucradas y el campo de batalla es Ucrania. Dice el Papa que piense que en poco más de 100 años ha habido 3 guerras mundiales, 1914 a 1918 como la Primera Guerra Mundial, 1939-1945 como la Segunda Guerra Mundial, y que hasta hace poco se está enfrentando una tercera guerra mundial donde nos las están dosificando de a poquito, dice el Papa, y que el campo de batalla, reitera, es Ucrania. Miren, el Vaticano tiene las mejores fuentes de información en diplomacia de toda la humanidad. El que estudia derecho internacional, relaciones internacionales, el derecho internacional surge de la escuela italiana. Y la mejor concepción con respecto al orden mundial no es solo en los planteamientos de diversos autores como Yuri Beck, no, es que la visión italiana de las relaciones internacionales es la fuente primaria de todos los que nos dedicamos a investigar y a estudiar estas correlaciones jurídicas y tendencias del orden internacional. Desde que inició precisamente este pugilato en Crimea en el año 2014, yo señalaba que es un episodio habitual que viene a presentarse a 100 años de la Primera Guerra Mundial, 2014-1914, y que desde este ángulo, cada siglo tiene precisamente puntos de tensión de cara al reposicionamiento de las potencias dominantes del siglo. El siglo XX, la potencia dominante y en categoría, por primera vez en la historia de toda la humanidad, ha sido Estados Unidos en categorías de hegemónica. Hegemónica porque dominó y ha dominado lo financiero, lo económico, lo industrial, lo geopolítico, lo militar. Es decir, abarca las principales características que te pueden tipificar a ti como una potencia de carácter mundial, de escala planetaria. Y sobre eso, entonces, la condición de hegemónico porque Estados Unidos lo dominó en todas las facetas. Es el ejército más preparado de la humanidad. Tienen presencia a escala planetaria. Tienen predominios políticos en todos los estrechos de los mares. El canal de Panamá, el de Suez, el de Hormuz. Tienen un conjunto de, digamos, de una flota militar marina que puede tener presencia prácticamente en horas en cualquier parte del globo terráqueo.
solo en portaaviones, usted suma el total de portaaviones que tienen todas las potencias del mundo, incluyendo a China, y tiene 3 veces más que la suma de todo el mundo. Y siguen fabricando portaaviones. Y no es solo por lo emblemático de un portaaviones, que te da presencia militar, aérea, marina, de manera inmediata prácticamente en cualquier punto del globo terráqueo. Ni hablar de lo económico, de la imposición de sus credos mediante la concepción de la democracia, impusieron ahí todo lo que han sido la debida gestión de la colocación de sus capitales, de la desterritorializar, bueno, lo que es la producción en sus países, en sus territorios, y que desde acá entonces vino precisamente a imponer un modelo ya financiero después de la revolución industrial. Entendiendo esto, obviamente que en sus planificaciones el Partido Comunista Chino a cada 50 años desde Deng Xiaoping, lo que se ha establecido precisamente es una concepción de dejar a un lado, como estableció Mao, dejar a un lado los preceptos, los cánones establecidos por el comunismo y entrar en una dinámica de la producción industrial y migrar también hacia la incidencia financiera a escala planetaria. Pero ¿cuáles hechos están aconteciendo en este momento derivado de esa situación de Ucrania que debe llamar a la atención, a la reflexión y que le da sustento a esto que señala el Papa Francisco? Diversos. A escala global tenemos el dólar como la moneda aceptada para todo lo que son las transacciones en la mercadería internacional. Pero ¿qué está aconteciendo ahí? Ahí el yuan está desplazando al dólar como moneda única de pago en las transacciones internacionales. Aliados clave de Estados Unidos como Arabia Saudita está comprando y vendiendo petróleo a China aceptando yuanes. Pero ya países como Malasia, en Asia, el presidente de Malasia ha señalado la semana pasada en un cónclave de Foro Económico Asiático de que ya están organizándose hacia lo que tiene que ver con la creación de un fondo monetario asiático. Eso es una injerencia inmediata, eso irrumpe con el predominio de las instituciones Bretton Woods, como el Fondo Monetario, como el Banco Mundial, que estableció un orden y que le dio vigencia de dominio a escala planetaria a los Estados Unidos cuando la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Y si eso se rompe, bueno, ahora tendrán mecanismos alternos del financiamiento. ¿Qué pasa en el predominio de los grandes capitales? La arquitectura financiera internacional está definida por el G7. Ahí se define todo. Luego que se reúne el G7, ustedes ven que se reúnen después, inmediatamente después, el G20, los grandes terratenientes de esos grandes capitanes de la arquitectura financiera mundial. Y desde ahí, desde ese sistema, se regentea todas las políticas financieras a escala planetaria. Pero ¿qué está pasando en contrapeso a eso? Los BRICS, los países conformados por Brasil, Rusia, la India, China, están entonces creando su propio andamiaje financiero para eso, y ahí han nombrado inclusive a Dilma Rousseff como presidenta de lo que significaría, por ejemplo, esa institución como un contrapeso al G7 y que está imponiendo desde ya su concepción militar y geopolítica desde esa plataforma. ¿Qué está haciendo China? Maniobras militares con respecto a Taiwán, expansión del mar meridional para tener jurisdicción interna de sus aguas interiores detrás de la línea base de esos islotes que está construyendo en todo lo que es el mar meridional chino para evitar entonces que la mercadería internacional pase por esas aguas y tenga que ralentizar el paso de la mercadería, pero no solo eso,
sino la obligación de que la flota mercante de los Estados Unidos no atraviese sus aguas. Pero también es porque irrumpe en la trilogía del peso militar que tiene Estados Unidos con Taiwán, con Corea del Sur y Japón, en cuanto a lo que significa cualquier pretensión estadounidense de tener un movimiento a escala militar en sus propios territorios. Por eso Corea del Norte se mantiene haciendo esos ensayos, pero son metamensajes de predominio geopolítico. Tenemos por otro lado entonces también el contexto de Estados Unidos haciendo dos cosas que no se había atrevido a hacer y que eran las líneas rojas en función del respeto a China, como actos inamistosos en respuesta a esas maniobras militares de China sobre Taiwán. Pues entonces ahora vemos a Kamala Harris visitando África, llevando una nueva oleada de intención de vinculación de Estados Unidos con la heredad africana, con los países africanos que tienen un doble grado de imposición. Primero, la heredad con los europeos que devastaron África, hicieron lo que quisieron con África y la dejaron desnuda con todo el alma. Y segundo, entonces, se tiene lo que es el rol de China, que ante los dictadores y las situaciones que ha habido en África, se está nutriendo de toda la materia prima, de todos los recursos minerales que provee estos países del continente africano. Y por otro lado, vemos unas declaraciones inéditas por parte de Estados Unidos fomentando que la insurgencia, a una insurgencia política a lo interno de China, en donde donde se está buscando una contrarrespuesta social, de estallido social, al predominio del Partido Comunista Chino sobre lo que es el sistema político de China. Por lo tanto, estamos sin dudas en una antesala de recomposición de todo el orden internacional. Seremos espectadores de esto. Es lamentable que también estas potencias sigan actuando sobre el ego, que ha sido la naturaleza en toda la humanidad desde que se edificó la concepción de imperio, y que en la actualidad estamos viendo cómo se está recomponiendo la potencia hegemónica del siglo XXI, que aunque no creo que pase a ser China la heredera de los Estados Unidos, pero sí pasaremos de un mundo apolar a un mundo unipolar, y eso es práctica de otra lectura que haremos más adelante.